El arte es parte de la memoria. A través de las imágenes y los sonidos se guardan parte de los recuerdos de un pueblo. México y Michoacán no son ajenos a dicha memoria y en su transcurrir por la historia han dejado importantes obras que son huella de diversos momentos del momento espiritual e histórico de México. Adentrémonos pues el día de hoy en las artes visuales y su impacto en el estado de Michoacán. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Artes Visuales en Michoacán. Es parte del programa Michoacán 200 años, origen y futuro, que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión elaboró en el marco del festejo de estos 200 años que tiene Michoacán como parte de la Federación Mexicana. Pues hoy nos encontramos con la maestra Marigel Colín, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo, en donde nos encontramos hoy, y el maestro Enrique, que también nos va a dar su opinión y todo su bagaje que tiene sobre las artes visuales en el estado. Pues no sé, podemos empezar con Marigel. Ella es historiadora del arte y seguro nos puede dar un panorama muy enriquecedor sobre lo que han sido las artes visuales en nuestro estado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que inclusive la conformación de lo que nosotros estamos proyectando en la exposición y en estos 200 años tiene que ver con una conformación entre histórica y pues de un panorama visual amplio de historia, trayectoria y tradiciones muy matizadas que tiene Michoacán, y las conexiones que logra tener el arte visual con lo universal. Al final del día, la construcción del arte como arte la vivimos desde un entorno universal hasta las particularidades o la microhistoria que podemos desarrollar en los distintos contextos, ¿no? Para nosotros en Michoacán hay, yo creo que muchos parteaguas muy fundamentales o líneas curatoriales que se han ido desarrollando, o de investigación, de producción y de desarrollo dentro de las artes visuales, que parten un poquito de lo que se vivía pues en México, ¿no? En distintas épocas. Yo a lo mejor quisiera retomar un poco lo que pasa en la primera mitad del siglo XIX hacia acá, que es desde ahí donde podemos tener un poco esta construcción para poder conversar de estos 200 años y yo les digo sus visualidades, ¿no? Sus múltiples historias y sus múltiples líneas, que fue lo que pues por lo menos a mí con los equipos de trabajo que queremos mostrar al público, ¿no? Me parece fundamental lo que sucede con los pintores viajeros. Las colecciones que tenemos en Michoacán tienen una diversidad muy importante en cuestiones, en términos pues de las técnicas y de los elementos y temáticas que vamos a ver, ¿no? Primero retomamos un poco lo que sucede en el contexto nacional, pues la pintura de la Escuela Mexicana de Pintura, la pintura de academia, autores que vienen de Europa, que viajan, que recorren el país y que hacen este registro visual en formatos de paisaje y de formas de vida que se desarrollan en nuestro país primero. Y hay una selección muy especial con la que contamos y que creo que en el mundo casi no hay obras de esa naturaleza y que las tiene el estado de Michoacán, y que es una riqueza cultural fundamental de dos artistas, ¿no? Joan Moritz Lugendas y Tomás Egerton, que me parecen obras de arte que son un parteaguas en la estructura del paisaje
y que de ahí hay una conexión, ¿no? Nosotros tenemos en México artistas como Dr. Atl, como Saturnino Herrán, como José María Velasco, que construyen también el paisaje de lo mexicano y la tradición desde su perspectiva, ¿no? Y vienen estos otros autores que vienen de fuera y tienen una visión pues más periférica y se van adentrando un poco en las costumbres y en las vivencias del contexto de lo nacional, de cómo vivían, ¿no? Los mexicanos en esas épocas, y hacen un registro tanto en obra gráfica como en obra pictórica muy, muy, muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí creo que viene una construcción en varias vertientes, ¿no? Lo que sucede en ese ejercicio pues plástico o visual, y a la par lo que sucede en términos históricos en nuestro país, ¿no? Venimos de terminar un poco en esta transición, de terminar el movimiento de independencia, obtener la independencia de nuestro país. Viene una construcción de pues una nación, o buscar construir una nación en términos de somos una nación independiente, tenemos que configurar pues una nueva visión de México, y también pues las figuras, nuestros héroes nacionales, ¿no? En esa construcción de la primera mitad del siglo XX. Para mí es fundamental también rescatar, aparte de estas figuras que podemos tener pues en este entorno, pues lo social. O sea, vienen también paradigmas artísticos con autores como José Guadalupe Posada, con Manuel Manilla en el ideario y en el imaginario de lo popular, de la cultura popular, del trabajador, del obrero, ¿no? Del que anda en la calle a pie. Y desde ahí se construye también otro tipo de línea que va a ser una herencia para lo que va a pasar en el siglo XX, que van a ser como los dos grandes baluartes para la gráfica mexicana y para lo que van a ser artistas en la primera mitad del siglo XX, con movimientos que se generan a la par del muralismo, ¿no? El taller de la gráfica popular, el estridentismo, el movimiento 30-30, que se da en una construcción visual y en un cambio también de... No solo existe el muralismo en México, ¿no? También tenemos esta otra vertiente, y que es donde se van insertando también muchos artistas michoacanos. El mismo Salce, el maestro Alfredo Salce, pues fundador de los fundadores de la LEAR, de los fundadores del taller de la gráfica popular, con Leopoldo Méndez, con Paulo Higgins, con Luis Arenal, con una serie de autores que se van sumando a estos movimientos y van generando pues un cambio también en el paradigma de lo que habíamos visto en el otro siglo, ¿no? Autores michoacanos de este primer siglo, del siglo XIX, de la segunda mitad. Recuerdo mucho a Félix Parra y Manuel Ocaranza, pues michoacanos ambos, uno moreliano y el otro uruapense, que tienen esta herencia un poco del costumbrismo y de la pintura más romanticista, más de academia, más europeizada un poco. Y como de ahí también hay un nexo, ¿no? Importante, y que a veces se nos olvida que ese tipo de colecciones o esas posibilidades las tenemos como aquí al alcance de la mano, están en Michoacán. No es necesario, bueno, sí está padre que uno visite los museos y que visite otro espacio, pero son colecciones que encuentras aquí y que encuentras en el Museo Nacional de Arte o que encuentras en el Museo Nacional de la Estampa, ¿no? Ahora que cuando vamos construyendo exposiciones o intercambiamos con otros museos, nos podemos dar cuenta de pues, la riqueza de nuestras colecciones o las colecciones que tenemos en Michoacán, la diversidad de lenguajes plásticos que explora el artista michoacano, que es una diversidad impresionante, que sí hay una herencia o que sí hay una tradición, por ejemplo, gráfica muy, muy marcada en muchos tipos de temas. La tradición pictórica, todavía la tradición, digamos, yo le digo mucho de los soportes tradicionales, ¿no? El soporte de lienzo, o trabajar la pintura, o trabajar el grabado en sus distintas técnicas, ¿no? En relieve, en huecos, en distintas posibilidades que puede tener la escultura tradicional también, de bulto o de tradición. Pocos artistas han ido más hacia la abstracción con el paso del tiempo. Aquí tenemos a uno de ellos, que también es un parteaguas en el arte michoacano. Él nos podrá contar, yo creo que un poquito más de esa transición, ¿no? Del arte moderno hacia
hacia lo contemporáneo, nosotros cómo lo vivimos en Michoacán. Sí, yo creo que además de esta visión, el hecho de que de clases y de que esté en contacto con las nuevas generaciones de personas que se dedican a las artes plásticas, también puede ser muy enriquecedor que nos pueda comentar cómo va esta transición o si es que hay una transición en las nuevas maneras de expresión. Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, fue un reconocido pintor y muralista mexicano que hasta el día de hoy es uno de los grandes representantes del arte postrevolucionario. Murillo tuvo un interesante paso por tierras michoacanas, donde en 1938 pintó un paisaje basado en el lago de Pátzcuaro, pero sin duda sus obras pictóricas acerca del surgimiento del volcán Paricutín en 1943 son reconocidas como algunas de las más bellas en la obra del artista. Si es que hay una transición en las nuevas maneras de expresión. Sí, definitivamente sí la hay. Yo tengo 43 años dentro de lo que es la docencia en el arte de CEDAR en la Universidad Michoacana. Entonces, sí me he dado cuenta de muchos cambios que se han generado dentro del concepto del arte, la percepción de los jóvenes hacia las nuevas tendencias, los nuevos conceptos del arte. México es un país que ha tenido grandes cambios radicales dentro de su historia y también, claro, dentro de todos los ámbitos que marcan o que forman parte, digamos, de lo que es en México que ahora conocemos, ¿no? Creo que el arte mexicano tiene un momento definitorio en la fundación de la Academia de San Carlos. A partir de eso es que se empieza a generar la educación formal dentro del arte, ¿no? Ya que antes, pues sí, había una producción artística, por lo general una producción que viene de Europa, que se hace a través de los artistas europeos, y hay sí artistas que ya empiezan a destacar dentro del arte. En la colonia, la Academia de San Carlos trajo consigo una serie de maestros europeos que fueron los que impartieron todas las clases en sus diferentes aspectos, tanto de gráfica, de pintura y de escultura. Entonces el arte mexicano que se produce en ese momento es un arte más bien muy marcado por el arte europeo en toda la extensión de la palabra, ¿no? En cuanto a los cánones de proporción de los modelos, la luz que se trabajaba en ese entonces, todo muy dentro del arte neoclásico también que se destacaba en Europa. Y es poco a poco y lentamente que se va conformando ya un arte que se preocupa más por las cuestiones de lo mexicano. Incluso podemos encontrar que en un caso muy especial, el mismo emperador Maximiliano, cuando estuvo aquí gobernando, se preocupó por destacar ciertos aspectos históricos del México independiente. Entonces encontramos que a partir de este nuevo momento en la Academia de San Carlos, encontramos cuadros de Leandro Izaguirre y de algunos otros artistas en las que ya se tratan, por ejemplo, el descubrimiento del pulque, el Senado de Tlaxcala y la batalla del 5 de mayo. Son temas que ya se salen fuera de lo que es las líneas generales de producción de la academia y ya se preocupan más por cuestiones más dentro de la realidad. Ahora también en Europa se estaban generando cambios dentro del arte, cambios que vienen a reflejarse en la producción artística nacional. Realmente no hay un arte nacional como tal hasta, creo yo, finales del siglo XIX, en las que, ya como decía la maestra Marigel, encontramos a José María Velasco, a José Guadalupe Posada, Hermenegildo Bustos,
que son y Manilla, que también muy importante dentro de la gráfica, que son artistas que ya están partiendo de su realidad para la realización de su obra, ¿no? Ya no es esta luz europea, aunque muchos de los artistas europeos, los maestros europeos de la academia, siguen en la academia. A partir de la independencia, México tiene que definirse como país. Entonces, esto genera la preocupación de los artistas y también de muchos otros intelectuales, políticos, por definir qué es México. Y el arte es un medio por el cual México empieza a definirse, a mostrar un rostro. Entonces, con la aparición de Velasco, Posada, Hermenegildo Bustos, ya se están sentando las bases de una realidad nacional. La Revolución Mexicana viene a ser un parteaguas dentro de en la definición de México. México se encuentra ya en un momento en el que se habla de algo nacional. En la Revolución se dan coincidencias muy especiales para que se generen muchas tendencias dentro del arte y la cultura. Hay excelentes tradiciones milenarias, hay situaciones políticas como la Revolución Mexicana, y también hay otra cosa, hay personalidades muy importantes dentro del arte en México. Entonces aparecen no solamente Orozco, Siqueiros, Rivera, el mismo doctor Atl, muchos de estos artistas que estuvieron en Europa preparándose, vienen a México y empieza a darse este cambio. Uno de ellos, Diego Rivera, estuvo participando abiertamente, directamente, con las grandes tendencias del arte contemporáneo que se generaron en Europa, en las vanguardias artísticas, y en el caso de Rivera, con el cubismo. Entonces, hay dentro de estos artistas un concepto muy amplio de lo que es el arte. Aunque Rivera llega a México y empieza a realizar una obra con un carácter más educativo, él está consciente de estas nuevas tendencias que se están generando en Europa, así también como David Alfaro Siqueiros. Aunque Siqueiros en cierto momento lanza esta frase lapidaria de no hay más ruta que la nuestra, Siqueiros era un artista que experimentaba, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos visiones de estos artistas como artistas que se cegaron y se encerraron en sus compartimentos, en su torre de Babel, y pensamos que no hay otra posibilidad más que la que aparentemente estaban demostrando. Orozco, por ejemplo, es un artista muy, muy importante dentro del muralismo porque es el artista que maneja más las cuestiones simbólicas. Orozco no es ideológico como lo fue en la obra de Siqueiros, no fue didáctico como lo fue en la obra de Diego Rivera, sino que Orozco era más universal, más humanista. Luis Cardoso y Aragón, un gran crítico de arte guatemalteco, nacionalizado mexicano desde siempre, decía una cosa muy importante sobre los tres grandes. Decía, los tres grandes de la pintura son dos, Orozco, dándole un lugar a Orozco como primordial dentro de la producción muralista mexicana. Como decía también la maestra Marigel, hay no solamente en la Escuela Mexicana y el muralismo, sino hay otros movimientos que dan y enriquecen el arte mexicano. Está el movimiento 30-30, está un grupo de escritores conocido como los contemporáneos que abrieron la posibilidad de que México entrara en contacto con tendencias de vanguardia europeas. Si bien el movimiento muralista mexicano fue uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX, también
ese desarrollo tan importante que tuvo el muralismo a veces no permitió que las vanguardias artísticas entraran al arte mexicano. No así, por ejemplo, países como Brasil, como Argentina, como Chile, en los que las vanguardias artísticas tuvieron una presencia muy importante en su momento, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, hay estos otros movimientos, el 30-30, los contemporáneos, que dan la posibilidad de apertura dentro del arte. Hay un momento en el que tal parece que la escuela mexicana empieza a decaer. Sí hay una nueva generación de artistas que continúan con el muralismo, entre ellos está el maestro Alfredo Salce, Aguiano, Chávez Morado, que desarrollan un trabajo muy importante también dentro del muralismo, pero ya el arte siempre ha estado marcado por situaciones de carácter social, económico, político, ¿no? Entonces, hay momentos dentro de la historia de ese momento en el que, en 1938, por ejemplo, se da la Guerra Civil Española, y a través de esta situación problemática en España hay muchos artistas que salen de su país, y México los recibe. En 1938, el poeta surrealista André Breton tuvo un paso de 4 meses por tierras mexicanas, y uno de sus destinos fue el estado de Michoacán, donde el poeta residió en la población de Longarícuaro durante buena parte de su estadía en tierras michoacanas. El paso del artista por tierras michoacanas dejó algunas obras artísticas que hasta el día de hoy son admirados por miles de turistas que vienen a seguir las huellas del artista. Desde su país, México los recibe. Esto es fundamental para los cambios que se empiezan a generar dentro del arte mexicano. Muy, muy importante la presencia de grandes artistas del surrealismo, de grandes artistas, mujeres, que eran pocas las que en ese momento estaban presentes dentro de la escena plástica mexicana, como Remedios Varo, Leonora Carrington, muchos intelectuales que vinieron a aportar elementos que provocaron un cambio dentro del arte, ¿no? En 1940, Juárez viene a México asignado, invitado por el general Cárdenas, Diego Rivera, Frida Kahlo, viene asignado León Trotsky. Entonces, es importante su presencia, y también en cierto momento se reúnen Trotsky y André Breton con Diego Rivera. Es tan importante la presencia de ellos, no solamente en los ámbitos de la plástica, sino también de la cultura en general. Incluso es muy importante saber que Trotsky, André Breton, Diego Rivera varias veces estuvieron en Pátzcuaro por esta cuestión de la admiración que se tenía respecto al concepto de la muerte que tenemos en México. Entonces, para el surrealismo de Breton era muy importante el estar presente en eso. En esta reunión de Trotsky, Breton y Diego Rivera, se plantea junto con, no sé si en esta reunión participa Wolfgang Paalen, pero Wolfgang Paalen y Breton plantean la idea de hacer una exposición surrealista en México. Entonces, esa exposición surrealista también es muy importante para los cambios que se generan en el arte mexicano, porque México nunca fue un país surrealista. El surrealismo viene desde dentro de la cultura, si se le puede llamar surrealista. Es la idea y el concepto que se tiene de la muerte y de muchas otras cuestiones que marcan esta idea de el morir para nacer, que se plantea dentro del concepto de la muerte. En esta exposición del surrealismo en 1940 en la Galería de Inés Amor, que es, por cierto, la única galería en México
que permanece desde 1935 hasta la fecha. En esta galería participan Diego Rivera, Frida Kahlo, pero participan grandes artistas del surrealismo como Max Ernst, Antonin Artaud también está por aquí, y participan otros artistas como Guillermo Mesa, que él nunca se consideró, digamos, un artista surrealista. Pero bueno, todos estos elementos o estos momentos y situaciones de la cultura en México de ese entonces empiezan a generar un cambio. También habría que ver que el cambio dentro del arte mexicano se da por los cambios que se generan a nivel internacional. A partir de 1946 al 52 es el periodo en el que Miguel Alemán está como presidente de México, y él se supone que es el gobernante que abre la industrialización en México. México deja de ser un país fundamentalmente agrario, se acaba ya el periodo de los caudillos, y entonces ya viene una nueva generación de políticos, y se supone que un nuevo México diferente al que ya se daba. Hay una situación muy importante aquí que abre en las posibilidades de las nuevas generaciones dentro del arte, que es la presencia cultural de los Estados Unidos en la cultura mexicana. Empieza a darse la penetración cultural. Hay una novela muy importante de José Emilio Pacheco, que es Las batallas en el desierto, en el que Pacheco ya empieza a dar ese panorama de cómo en México se empieza a transformar, ¿no? Y se empieza a transformar en este sentido de una penetración cultural norteamericana. En 62, si no me equivoco, hay un concurso de pintura apoyado por la empresa petrolera ESSO, en el que ya se está planteando la idea de un cambio de este arte social que se generó a partir de la Revolución en México, ya llevarlo a cuestiones más actuales, más contemporáneas, ¿no? Entonces empieza a darse ya ahí lo que serían los primeros artistas que empiezan a trabajar sobre el movimiento de la ruptura. De acuerdo a lo que nos han contado, no sé si pudiéramos decir entonces que hay alguna característica que nos hable de cómo es la plástica michoacana como tal, o si más bien deberíamos hablar de diferentes etapas de la plástica michoacana y pues que supongo están vinculadas con el contexto mismo en el que se han elaborado, no sé. Maestro. Sí, yo creo que sí son diferentes etapas las que se pueden citar dentro del arte en Michoacán. Desde la misma presencia de algunos artistas en movimientos tan importantes como la Escuela Mexicana de Pintura, con la presencia del maestro Arturo Estrada. El maestro Arturo Estrada formó parte de Los Fridos. Es un grupo que se conoció como Los Fridos porque eran alumnos muy cercanos a Frida Kahlo, como Fanny Rabel, Arturo García Bustos, y que el maestro Arturo Estrada perteneció, no recuerdo el nombre guaniqueo, el nombre de donde es el maestro. Yo lo conocí en el 76, fue mi maestro en la Escuela de Pintura, y él siempre ocupó un lugar muy importante dentro del arte mexicano. Y bueno, para Michoacán también se le hizo un reconocimiento. Él también es premio de las artes Heréndira. Y el arte en Michoacán, creo yo que una de las etapas importantes que yo siempre me he dicho es cuando el maestro Salce en el 47 decide regresar a Michoacán. Él mismo, el maestro Salce, me lo platica, me lo cuenta. Cuando él realiza el grabado México se transforma en una gran ciudad en 1947, ya para ese entonces México empezaba a ser la gran ciudad, y el maestro Salce decide regresar a Morelia, viene aquí y ya se establece como el director de la Escuela de Bellas Artes. A partir de ahí creo yo que el arte en Michoacán empieza a tener un carácter contemporáneo,
y empiezan a surgir de la escuela del maestro Salce artistas tan importantes como Rogelio Naranjo, como Juan Torres, Rodrigo Soñate, que ya realizan una obra diferente a la que se estaba haciendo. Hay pocos artistas, creo yo, que pueden nombrarse de este periodo de los 40, de los 50, hasta que llegan estos artistas que salen de la Escuela de Bellas Artes ya con una visión diferente, ¿no? El movimiento de ruptura que se llevó a cabo en la Ciudad de México fue un movimiento definitivo para el cambio dentro del arte mexicano. El movimiento de ruptura que se da en principios de los 50, con la creación de varias galerías, espacios donde se mostraba la obra de estos artistas, provoca un cambio a nivel nacional de lo que el arte se había considerado hasta ese momento. Después del movimiento de ruptura, que fue fundamental, viene una serie de artistas que en la Ciudad de México se conocen como los hijos de la ruptura, artistas ya contemporáneos, ya de la generación de los 50 a la cual pertenezco, y que ya hay esta otra visión, porque bueno, ya hay más acceso a las noticias sobre el arte internacional de todos los países, y creo yo que en mi caso, por ejemplo, yo recibí una influencia muy fuerte de Vicente Rojo, Juan Soriano también, y algunos otros artistas que me marcaron ya con esta nueva manera, esta nueva tendencia, esta nueva ruta del arte mexicano. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo, además de ser uno de los repositorios más importantes de conocimiento en el estado, también cuenta con una buena cantidad de obras artísticas plasmadas en sus muros, entre ellas un mural pintado por el artista estadounidense Marion Greenwood y dos importantes pinturas de Fermín Revueltas. Esta nueva tendencia, esta nueva ruta del arte mexicano. Aquí en Michoacán, creo que a partir de los 80s, empieza a generarse también un cambio importante, porque de la Ciudad de México regresamos Marco Antonio López Prado, Rafael Flores, se integra Miguel Carmona, regreso yo también en ese año de los 80s, y creo que esto empieza a generar un cierto movimiento. Nunca se da como un movimiento artístico en Michoacán, sino un grupo de artistas que teníamos unas intenciones diferentes. Entonces, ya aquí había algunos artistas como Héctor Díaz, César Carlos Amarripa, Gabriel Torres, que también realiza una obra muy interesante, Esteban Silva, y se realiza un grupo que parte de la Secretaría de Cultura, no de la Secretaría, sino del Instituto Michoacano de Cultura en ese entonces. Entonces se forma lo que sería la plástica michoacana, el Salón de la Plástica Michoacán, que integra a varios artistas jóvenes en ese entonces, ¿no? Ya de alguna manera se van introduciendo ciertos aspectos muy líricos, surrealistas y abstractos con la obra, por ejemplo, de Luis Miguel Esquivel, la mía, que todavía no se va hacia lo abstracto completamente, pero que ya está planteando ya una visión diferente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que sí se van generando distintos momentos o distintas etapas en cómo se va configurando la producción artística en Michoacán, y de bien en los 90 tenemos la aparición ya de varios concursos, ya un escenario donde se va componiendo en un sentido, yo creo que también buscando una tendencia
que tuviera que ver con la profesionalización y obviamente con los epicentros del arte y la cultura, porque en Jalisco también estaban pasando cosas importantes, en Guadalajara sobre todo. Guanajuato también tenía pues de repente sus núcleos de artistas contemporáneos de esas décadas, y en Michoacán se siembra o se genera, que ya se venían haciendo algunos concursos, yo creo que de una manera como más, todavía un poco más en transición, pero se da, por ejemplo, la Bienal Salsi, ¿no? Que se configura en 1997. De hecho, la primera Bienal la gana pues un michoacano, el maestro Sergio Ávila gana en la categoría de pintura, y el maestro Castillo, el maestro Manuel Castillo, Víctor Manuel Castillo gana en la categoría de grabado esa primera emisión de la Bienal. Y pues todavía platicando con muchos artistas que participaban en esa emisión, se recuerda mucho la dinámica de cómo se conformaban esos concursos, ¿no? Que eran concursos nacionales que venían también derivados de una exigencia del propio gremio, del gremio artístico, de las artes visuales, de que se generaran concursos que permitieran pues ver la producción, explorar qué se estaba produciendo en Michoacán, qué se estaba produciendo a nivel nacional, qué intercambios podían gestarse. Tenemos otros concursos nacionales que se generan a la par, ¿no? La Bienal Tamayo, por ejemplo. Entonces, pues se va generando un epicentro interesante en la región centro-occidente, ¿no? Bastante importante. La Chávez Morado, pues también es de este lado, ¿no? En Aguascalientes, arte joven, que también se generaba, y todavía, por ejemplo, este encuentro de arte joven participaban como jurados artistas que pertenecieron al movimiento de ruptura, ¿no? Todavía había este encuentro y esta ida y vuelta de aprendizajes entre los grandes maestros de la plástica de ruptura con las nuevas generaciones a nivel nacional que estaban proponiendo pues sí, nuevos paradigmas, nuevos temas, otras formas de hacer arte, ¿no? Más introspectivo, a lo mejor más personal, inclusive, con una propuesta muy particular. Y creo que ahí hay pues siempre lo hemos platicado, he platicado mucho con el maestro Enrique, con otros maestros, ¿no? Rafa Flores, el mismo maestro Marco López Prado. Ahí hay un tema pendiente de hacer una revisión pues sí, histórica y visual, contextual, de toda esta generación que tiene esta producción de finales de los 70s, los 80s hacia la época contemporánea. Porque tenemos los registros, por ejemplo, de lo que sucede en las bienales, la Efraín Vargas, cuando hubo los concursos de fotografía, el Salón de la Plástica Michoacana, los concursos de los salones de invierno, había concursos de la producción de escultura, ya sea temática o abierta, los salones del textil en miniatura, que a mí me parece también una situación muy fundamental porque conecta con el movimiento de ruptura, con la generación de esta transición a los nuevos lenguajes, y que en Michoacán también se convierte en un epicentro, y que creo que termina siendo una situación que permea la producción de los artistas michoacanos, ¿no? O sea, estos nuevos paradigmas, trabajar otros medios, otros soportes, con otra intención. Entonces, tenemos artistas sumamente importantes. Hay una aparición de mujeres, que también la figura de la mujer en este contexto de la producción se da desde mucho antes, ¿no? A veces no están como tan en el foco, y es una deuda histórica que tenemos universalmente hablando, tanto las instituciones como pues la sociedad, los investigadores, digamos que los especialistas, pues hacer revisión del trabajo de la plástica, el trabajo generado por artistas mujeres, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el taller de la gráfica popular a una Celia Calderón, a Fanny Rabel, que estaban también muy metidas en el movimiento y que fueron parte de estos movimientos de transición. Y acá en Michoacán llegaron artistas como Marta Chapa con estos salones, y creo que en ese sentido fue fundamental. Se hacían en la Casa de la Cultura, hubo 5 o 6 ediciones de estos encuentros del textil en miniatura, y participaban muchos artistas michoacanos. O sea, hay textiles de Octavio Vázquez, ¿no? Había textiles compartiendo con Sebastián. Hay un textil de un cubo, parece un cubo de Rubik que se desdobla,
que es de Sebastián, mucho más experimental en otras técnicas que pues no lo vemos, ¿no? Vemos esta escultura monumental o los diseños de escultura y nos permite entender otro tipo de procesos, otro tipo de acercamientos y cómo se van modificando estos lenguajes, ¿no? Los concursos sí me parecen fundamentales, creo que tienen que permanecer y que se tienen que generar otros o generar otras vías u otras posibilidades, porque para eso son los concursos. Nos permiten dos cosas, evidentemente, ¿no? Poder hacer una revisión de en ese momento, en ese periodo o en la actualidad, qué está sucediendo, cuáles son los temas de interés, si los lenguajes se están renovando, si no se están renovando, cuál es como la intencionalidad, un poquito acercarnos pues obviamente a los procesos técnicos. La Bienal sigue siendo pues un poco de tendencia de corte tradicional, en el caso de la Salce, ¿no? En cuanto a sus soportes, la pintura, el grabado es tradicional, hay que trabajar una matriz y pues se trabajan con las técnicas de grabado de estampa que trabajaba el maestro, las técnicas como más cercanas a él, ¿no? Desde algunas de la edición pasada, 2022, a la fecha se sumaron un par de técnicas que son más de estampación, no es de proceso de trabajar placa, como la serigrafía, por ejemplo. Pero son técnicas que el maestro trabajaba y que eran técnicas muy de vanguardia en su lenguaje, se ve en el lenguaje plástico y pictórico. Encontramos obras que son fundamentales, como la que mencionaba el maestro, ¿no? México se convierte en una gran ciudad, Morelia de noche, que es un paisaje completamente abstracto, sí, con líneas de construcción nada más, que nos muestran estos esbozos del paisaje y una técnica del color impresionante. Ya las serigrafías con color, donde se va perdiendo un paisaje urbano y vas encontrando nada más elementos a manera de silueta. Entonces ahí ya nos habla también de este salse contemporáneo, de este salse vanguardista, ¿no? Uno de los muralistas más importantes del movimiento artístico surgido en la posrevolución fue el michoacano Alfredo Salce. El artista michoacano trabajó de manera muy cercana con artistas como Pablo Higgins, Leopoldo Méndez y Diego Rivera. La huella del artista michoacana sigue profundamente impregnada en la actualidad, contando con un museo que lleva su nombre y dándose amplia difusión a sus murales que hasta el día de hoy siguen presentes en lugares tan importantes como el Palacio de Gobierno. De este salse contemporáneo, de este salse vanguardista, ¿no? Que luego hay una discusión siempre entre las generaciones, estas generaciones que van y vienen y ya las de los 90s o las de los 2000s cuestionaban mucho eso, ¿no? Bueno, queremos otro lenguaje, que no nos casemos a lo mejor con ese ideario, el imaginario de que Michoacán solo es la escuela salesiana o esta producción, pero sí es un parteaguas y sí es fundamental en la construcción de la plástica y cómo los maestros pues de los 80s y los 90s también renovaron su lenguaje, pero fue una influencia súper importante, ¿no? Aquí hay una pieza del maestro Jesús Escalera y vemos una técnica distinta para la época también, un proceso totalmente diferente, una deconstrucción ya donde no hay forma, ¿no? Hace unos años hicimos una exposición donde también participó el maestro Enrique, que se llamaba Disforma. Eran 21 artistas y solo logramos reunir a 21 artistas michoacanos que trabajaban en torno a la abstracción o a desconfigurar totalmente la forma visualmente, ¿no? Tener cero presencia de formas conocidas y se apegaban a conceptos conceptuales o abstractos. Entonces estamos hablando de que esta renovación pues sí se va dando poco a poco y que esta revisión ha tardado, o sea, la revisión histórica y la revisión documental ha tardado bastante en poder gestarse en ese sentido, porque ya estamos hablando de las generaciones de ellos que fueron maestros, que ya ahora son jóvenes que ya están pues en sus 30s, 40s de edad, que tienen también otro tipo de intereses y otra renovación. En los 90s también se da mucho, 2000s, cuando aquí en el Museo de Arte Contemporáneo en ese sentido también fue un parteaguas porque se da esta exposición de también michoacanos los nodos, este grupo de artistas que también empiezan a trabajar el arte y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de que sí, un poco entre décadas y entre procesos como se ha ido configurando también el panorama o la escena nacional, se han ido modificando los lenguajes, y las escuelas tienen mucho que ver. O sea, la formación, la escuela, la Facultad Popular de Bellas Artes, pues cómo está estructurada su currícula, su carga de materias, pues tiene mucho que ver y ha abonado a esa producción, ¿no? A lo mejor el maestro nos puede platicar un poquito más de eso, ¿no? Pues, bueno, vamos a abundar un poco en este asunto de los concursos, que creo que en los 80s fueron muy importantes para nosotros, porque empezamos a participar en todos los concursos que había el Alfonso Michel de Colima, el José Clemente Orozco de Jalisco, estaba el Pedro Coronel de Zacatecas, Rufino Tamayo en Oaxaca, concursos a los que acudíamos todos, y con muy, muy buenos resultados, porque nos seleccionaban a varios de estos artistas de esa generación de los 80s, los seleccionaban en los concursos. Yo gano precisamente la Bienal Rufino Tamayo en el 90-91, y como comentabas, precisamente los jurados de ese concurso en la Bienal Tamayo fueron Teresa del Conde, Ida Rodríguez Prampolini y Arnaldo Cohen, que formó parte del movimiento Ruptura. Y bueno, todavía vive, afortunadamente, desde los que viven del movimiento Ruptura. Entonces, la presencia del arte de Michoacán a partir de los 80s empezó a darse en todos los espacios, porque Miguel Rincón Pasalle lo seleccionaban, ganaba premios, Marco Antonio López Prado, Rafa Flores, todos, había una participación activa, ¿no? En estos concursos. Esto fue llevando y propiciando el cambio dentro del arte. Ya había más libertad de trabajo, no era solamente el trabajo apegado a los realismos, sino que sí había realismos, pero ya con una mística diferente, con una propuesta diferente. Ya empezaba a darse la abstracción de una manera más libre, más amplia, y poco a poco creo que el panorama de Michoacán ha ido cambiando. A partir de los 90s, a nivel nacional, hay un cambio en el que ya aparecen otro tipo de tendencias. Aparece la polémica de Gabriel Orozco, por ejemplo, y varios artistas, Cruz Villegas, Damián Ortega, en el que ya no es el concepto tradicional del arte en cuanto a pintura y técnica digamos, sino que ya hay la presencia de muchas otras propuestas. Se enriquece, hay una participación a nivel internacional. Empezamos también, algunos de nosotros salimos a exponer fuera de México, hicimos exposiciones en Cuba, en Colombia, en Chile, en los Estados Unidos, y se ha ido ampliando. Creo yo que ahora hay una nueva generación de artistas muy importante que hay que apoyar, porque es el nuevo arte que se está desarrollando en Michoacán y que van apenas así como poco a poco trabajando y están planteando cosas muy interesantes. Incluso se están uniendo en grupos como para facilitarse más el trabajo que están haciendo, y vale la pena apoyarlos, vale la pena propiciar que su trabajo se difunda, porque la difusión es muy importante en estas cuestiones del arte, ¿no? Sí, hay que aprovechar para hacer el anuncio de esta exposición. Estamos, como les decíamos, en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí en Acueducto, y pues justamente en el marco de estos 200 años de Michoacán como Estado de la Federación, pues el museo está ofreciendo una muestra de todo pues el patrimonio que tiene aquí a su encargo Marigel, pero dense una vuelta, porque la verdad es que está muy ¿cómo decir?, representativo de las diferentes etapas, de los diferentes momentos de la historia del Estado, y bueno, no sé si quieras ahondar un poco más en lo que pueden encontrar acá en el museo. Sí,
pues generamos una exposición que pudiera tener representatividad histórica, pero también una contextualización que tuviera que ver con estilos, narrativas y momentos fundamentales en Michoacán y en este vaivén del contexto nacional, ¿no? Y así se construyó, como construimos un poco la narrativa ahorita de la conversación, principalmente comenzando con estos pintores viajeros y los pintores michoacanos de siglo XIX, de la primera mitad, y de ahí tomamos una ruta interesante más de la parte histórica, de los movimientos de la transición del movimiento de independencia hasta el movimiento revolucionario y postrevolucionario. Ahí sí trabajamos una pequeña línea del tiempo que nos permite entender y contextualizar a través de movimientos artísticos como los que mencionamos, ¿no? El taller de la gráfica popular y algo de estridentismo, hay un par de piezas por ahí. Y como esos movimientos conectaban con artistas locales, ¿no? Como el mismo Adolfo Meshack, como el mismo Maestro Salce, que platicamos ahorita de él. Y esa conexión de la que hablamos, cómo Salce se convirtió y estos otros autores en este escenario, cómo se convirtieron en la conexión con la transición hacia los nuevos lenguajes del arte michoacano, ¿no? Sí, la verdad es que es una riqueza inmensa la que encontramos y también estos son los elementos que hay mujeres ya que podemos ver y que podemos ver diferentes técnicas. La verdad es que estamos pues emocionadas de poder tener esta exposición, todavía va a estar un tiempo, dense una vuelta. Y también ofrecer los espacios. Tiene razón el maestro, hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones de que expongan su trabajo, nos hablan del tiempo que están viviendo también ellas y ellos y pues hay muchos retos como instituciones y pues también como maestros de las nuevas generaciones. Entonces pues felicidades, yo creo que podemos cerrar de esa manera. Agradecerles a quienes han estado viendo este programa especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y pues invitarles a que sigan viendo todos los capítulos que vienen por delante que estarán muy interesantes. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó